compañeras, compañeros, procedo a la lectura del documento. Acuerdo marco que establece las bases para el establecimiento de un mecanismo de garantía en lo tocante a los trabajadores que participen en el esquema de pensión vitalicia que celebran por una parte el Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos por conducto de la Secretaría de Gobernación y por otra el Sindicato Mexicano de Electricistas. Antecedentes. 1. Con fecha 30 de agosto del 2010, la Junta Especial número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje dictó en el expediente 4 Romano-239/2009 el laudo en el que se aprobó la terminación de las relaciones laborales colectivas de trabajo, del contrato colectivo de trabajo y de las relaciones laborales individuales de Luz y Fuerza del Centro, habiendo sido condenado el servicio de administración y enajenación de bienes en su carácter de liquidador del indicado organismo a cubrir todos y cada uno de los trabajadores cuya relación así concluyó, las indemnizaciones legales, extralegales y otras prestaciones que en el presente convenio se detallan, siendo por supuesto aplicable solo a los trabajadores que no hubieran celebrado convenio de terminación con anterioridad al dictado de dicho laudo. 2. El Gobierno Federal ha resuelto poner a disposición de los trabajadores cuya relación ha concluido en términos de lo indicado en el antecedente anterior y que no hubieran celebrado convenio de terminación previo al dictado del laudo, un mecanismo financiero de incorporación voluntaria que les cubra una pensión quincenal vitalicia individualizada actualizable, a condición de que los participantes cuenten con cuando menos 23 años laborados al día 11 de octubre del 2009, entre paréntesis, los trabajadores elegibles. Lo anterior, mediante la aportación de un capital inicial constitutivo derivado de importes percibidos con motivo del finiquito pagado como consecuencia del cumplimiento del indicado laudo. Tales trabajadores elegibles se encuentran incorporados en el listado que se adjunta al presente convenio como anexo A. 3. El presente convenio tiene como objetivo el fijar los términos, requisitos y características del citado mecanismo financiero, el cual operará con el respaldo y garantía del Gobierno Federal, el cual adoptará las medidas y providencias necesarias para la entrega individualizada de la suma quincenal que, en concepto de pensión vitalicia, se fije conforme a lo señalado en el presente instrumento, misma que será materia de actualización conforme a lo aquí previsto. Atento a lo anterior, a continuación se establecen las bases para la constitución del mecanismo de garantía que administrará los recursos que entreguen los trabajadores elegibles que deseen participar en el esquema a efecto de recibir una pensión vitalicia por la suma individualizada que corresponda conforme a las reglas establecidas en las siguientes cláusulas. Primera, el Gobierno Federal pone a disposición de los trabajadores elegibles un mecanismo financiero que cubrirá a sus participantes en los términos previstos en este instrumento, una pensión vitalicia pagadera quincenalmente, cuyo importe será individualizado por cada trabajador. Dicha individualización se realizará atendiendo a una aportación constitutiva. La suma que se fije inicialmente como pensión vitalicia será actualizada en el mes de enero de cada año en el mismo porcentaje en que se hubiera incrementado el Índice Nacional de Precios al Consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el periodo enero-diciembre del año anterior. En el año siguiente al de adhesión al esquema, el porcentaje se actualizará solo por el periodo efectivo entre dicho evento y el 31 de diciembre del 2013. Segunda, el trabajador elegible, previo a la realización de la diligencia, mediante la cual se dé cabal y puntual cumplimiento al laudo referido en el antecedente 1 de este acuerdo, deberá manifestar por escrito, dirigido al Gobierno Federal, su decisión de incorporarse al esquema de pensiones quincenales vitalicias. Dicho escrito deberá ser entregado al Gobierno Federal por conducto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Quien hubiera formalizado o formalice diligencia de cumplimiento total del laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, previo a su adhesión al esquema de los términos aquí señalados, ya no será elegible para adherirse al mismo. El plazo para incorporación al mecanismo concluirá el día 31 de octubre del 2013. Tercera,
En el acto o diligencia que se lleva a cabo ante el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para el cumplimiento del laudo referido, el interesado deberá señalar que se ha adherido al mecanismo previsto en el presente acuerdo. Cumplido el laudo de manera inmediata, el trabajador manifestará ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que ha instruido y autorizado de manera expresa a las unidades administrativas que el Gobierno Federal hubiere designado como operadoras del esquema para que se adopten y realicen las operaciones necesarias para proceder conforme a lo aquí previsto a canalizar los recursos recibidos. Cuarta, el Gobierno Federal garantizará a cada uno de los participantes en el esquema la puntual e íntegra recepción de la pensión quincenal vitalicia pactada. Al efecto, se aportará el expediente respectivo en lo tocante a cada uno de los trabajadores elegibles que determinará participar en el esquema, la plantilla debidamente suscrita por el adherente en la que se señale la suma que entrega el Gobierno Federal para la implementación, administración y funcionamiento del esquema financiero que diseñe e instrumente el propio Gobierno Federal para el pago de la pensión quincenal vitalicia de que se trate, así como el importe individual que corresponda como pensión quincenal vitalicia inicial. Quinta, se formalizará por parte de participantes iniciales un mandato irrevocable en términos del Código Civil Federal a los servidores públicos y funcionarios que el Gobierno Federal designe, autorice y habilite para que estos realicen los actos, trámites y gestiones necesarios a efecto de que se ponga en marcha y funcionamiento el esquema y se suscriban los contratos, cuentas, operaciones y vehículos necesarios o convenientes para el pago de las pensiones quincenales vitalicias previstas en este convenio. Las personas que suscriban el mandato ante fedatario público tendrán el carácter de mandantes iniciales y quienes se vayan incorporando al esquema tendrán la calidad de mandantes adherentes. Sexta, el pensionista quincenal vitalicio designará cuenta bancaria en la que se cubrirá el pago quincenal los días 1 y 15 de cada mes o el siguiente día hábil en caso de que aquellos resulten inhábiles bancarios. Dicho señalamiento deberá hacerse por escrito en el que el interesado o su representante legal, debidamente identificados, dejen constancia ante el operador del mecanismo que designe el Gobierno Federal. Los cambios de cuenta bancaria deberán hacerse con una antelación de cuando menos 30 días previos a la fecha en que se pretende la sustitución. El operador del mecanismo dará a conocer el domicilio de sus oficinas centrales en la Ciudad de México. Dicho operador contará con corresponsales en la región centro del país, teniendo cuando menos una oficina en los estados de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y el Distrito Federal. Séptima, el diseño, implementación e instrumentación del esquema que administrará los recursos privados aportados por los participantes del mismo quedarán al cuidado y responsabilidad del Gobierno Federal en su calidad de mandatario y agente financiero, generando en favor de los adherentes al esquema, única y exclusivamente, el derecho a la recepción puntual e íntegra de las pensiones quincenales vitalicias, sin que exista derecho a acción o procedimiento alguno para intervenir o interferir en el funcionamiento, administración o marcha del fondo financiero, integrado e instrumentado por las instancias autorizadas o habilitadas por el propio gobierno, ni para solicitar, reclamar u obtener información bancaria o financiera del esquema. La rendición de cuentas se limitará a la recepción de las pensiones quincenales vitalicias. No existirán comités ni consejos o instancias ajenas al gobierno federal del esquema. Los adherentes, por el simple hecho de incorporarse al esquema, aceptan y reconocen que los recursos que entregan tienen y mantendrán la calidad de recursos privados, afectos a un fin de naturaleza privada y financiera. La recepción de los recursos privados entregados e incorporados al esquema en ningún caso o supuesto se destinarán a la realización de actividades, servicios o funciones públicas y son recibidos por el Gobierno Federal como mandatario y agente financiero para la selección de uno o varios instrumentos financieros que permitan la obtención de los rendimientos necesarios, a efecto de que se cubran las pensiones quincenales vitalicias, otorgando su garantía y respaldo de suficiencia en caso de la emergencia o surgimiento de deficientes patrimoniales. Se suscribe el presente acuerdo marco el día 11 de octubre de 2013 en la Ciudad de México, Distrito Federal, por el Gobierno Federal,
Luis Enrique Miranda Navas, subsecretario de Gobierno, Secretaría de Gobernación. Por el Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, secretario general. Aquí concluye el texto. Preguntar a esta asamblea. Bueno, compañeros, tenemos que darle seguimiento a esta votación. ¿Están de acuerdo ustedes del memorando de entendimiento y del acuerdo marco que establece las bases para el establecimiento de un mecanismo de garantía en lo tocante a los trabajadores que participen en el esquema de pensión vitalicia que celebra por una parte el gobierno federal de los Estados Unidos mexicanos y el sindicato por conducto de la Secretaría de Gobernación y por la otra parte el Sindicato Mexicano de Electricistas? Los que estén de acuerdo con este acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Compañeros, los que estén en contra. Bien, compañeras y compañeros, por unanimidad de esta asamblea, damos en este momento la facultad a nuestro secretario general y comité central para que firmen este acuerdo marco que establece las jubilaciones de 1.400 compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas.